Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Caminando hacia el 08. Mi nombre es Sandra, para las personas que sea la primera vez que vean este encuentro diferido, llegue esta grabación a vosotros, porque las personitas que están en directo están ahora mismo aquí, dándole las gracias a Isabel, a María José, a Mariari, a otra personita que ha entrado que no sale identificado su nombre, pero le damos la bienvenida y gracias por estar aquí acompañándonos. Y las que vayan entrando, los que vayan entrando, pues yo le iré dando paso y aquí un lunes más con esta intención de aprender, de compartirnos, de crecer en conciencia, de expandirnos en crecimiento, en sanación, pues nos sirve para, estos encuentros nos sirven siempre, nos aportan, yo creo que riqueza. La riqueza está en el compartir, en reflexionar, en desafiarnos, en dedicarnos tiempo, en parar un poco y mirar otras perspectivas desde otros lugares. Y es muy sanador el invertir en nosotros tiempo. Nos hemos acostumbrado a consumir, a consumir, a consumir, a consumir de manera rápida. Hoy por hoy, gracias a San Google, como yo lo nombro, pues tenemos muchísima información, información que a veces no sabemos ni integrar ni asimilar porque están muy escuetas. No, queremos ir a lo rápido, queremos un vídeo pequeñito de 15 minutos que nos dé una pincelada por aquí, una pincelada por allí, pero lo que hacemos es consumir, consumir, consumir y no encajamos muy bien las piezas. A veces menos es más, depende en el plano que estemos y en la perspectiva que tengamos. Voy a desarrollar esto un poquito. Menos es más porque si vemos muchísimo contenido de diferentes personas, lugares, eh, propuestas, pueden utilizar lenguajes distintos y nos pueden provocar más ruido, eh, más preguntas, más dudas. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo mismo lo hemos escuchado por boca de otra persona y y ya nos chirría, ya nos enlazamos, ya nos hace dudar y ya desechamos la información. Entonces, menos es más. Enfócate en lo que resuene contigo, siempre en resonancia. Tenemos que ir captando en resonancia, porque eso es lo que se va a instalar en nosotros, eso es lo que se va a asimilar en nosotros. Cuando nosotros resonamos, ya no es con la persona en sí, que estupendo que nuestra percepción, lo que ves es una persona que nos transmite y que nos gusta y no sabemos lo que nos gusta, a lo mejor nos gusta su imagen, a lo mejor no nos gusta su voz, a lo mejor nos gusta la manera de comunicar, eso es lo que creemos que es lo que nos está trayendo, pero lo que nos está trayendo en realidad es la vibración, es la frecuencia con la que esa persona está interactuando y es lo que está captando y recibiendo mi ser. Es con lo que está resonando mi vibrato interno. Bueno, pues esta semana os propongo que cierre, también deciros que es el último encuentro que vamos a tener ya antes del mes de agosto. Hoy es el último encuentro porque el mes de agosto siempre descansamos. Entonces este es el último encuentro que tenemos el mes de agosto de descanso y retomamos otra vez caminando hacia el 08 el día 2 de septiembre, que será otra vez empezar en punto cero con la intención de seguir compartiéndolo. Pues esta semana la propuesta es una nueva lógica. Vamos a ver qué significa una nueva lógica, vamos a ver, vamos a desarrollar aparte del concepto que tenemos, vamos a ver cuál es el concepto, uno de los conceptos que le damos a lo nuevo y a lo que tiene lógica, y vamos a ampliarlo mm, mirando también el potencial que tienen las palabras y qué es lo que nos está diciendo de manera más abstracta. Entonces, una nueva lógica, pues, ¿qué nos está diciendo algo nuevo? Uno,
ya sabemos que somos nosotros. Nosotros mismos somos algo que podemos experimentar lo nuevo. Uno seríamos nosotros, seríamos la percepción del humano, de la especie, de la fisicalidad, del cuerpo, del soma, como lo queramos decir. Nosotros mismos somos uno. Somos uno en unidad, pero nos percibimos uno en separación, en particularidad. Eso de uno en unidad y uno en particularidad también lo voy a abrir un poquito porque también nos perdemos mucho por el romanticismo, por el misticismo y entonces ahí nos perdemos mucho en lo poético. Uno en personalidad, claro que somos uno particular, somos una partícula y cada uno de nosotros tiene una particularidad. Esa particularidad es la personalidad que tiene agregada, con la personalidad que se identifica, con el concepto que cree que con su moralidad, sus intereses y los valores que le ha dado a la vida, a su historia. Lo que podríamos decir, es que ya, yo creo que ni siquiera voy a nombrar esa palabra porque está ya tan distorsionada, tan utilizada, lo vamos a dejar en personalidad. Y, y la unidad es desde nuestro origen, partimos todos y todos seguimos ahí en unidad, porque todos experimentamos de manera personal y particular, pero venimos de una partícula originaria. Todos somos uno. Entonces, desde el origen todos somos uno. Desde la forma somos muchos algo experimentándose a sí mismos. Nos experimentamos a nosotros mismos. Entonces, desde nuestra personalidad, cada uno de nosotros tiene un sentido lógico a su vida. Ese sentido lógico a su vida depende de sus creencias, depende de su entorno, depende del ambiente en el que se ha criado, depende de toda la información que tiene captada desde que está en el vientre de mamá hasta el día de hoy, que se le llama el proyecto sentido, depende de todo el árbol transgeneracional, que es toda la línea familiar, que es la que capta también y recibe información, y depende de todo lo que ha vivido a nivel personal, pues todo lo que ha ido integrando a través de la captación de su sentido, integrando a su vida, adaptándose al medio. Partiendo de ahí, vamos a ver qué es algo nuevo. Pues algo nuevo es algo que se percibe o se experimenta por primera vez. Algo inédito, algo que lo vivimos por primera vez, algo que no tenemos memoria ni recuerdo de haberlo vivido. Eso es lo nuevo. La palabra nueva, eh, como hemos puesto una nueva lógica, la palabra nueva, no nuevo, sino nueva, hago este hincapié para que luego no veáis que pueden que si lo miramos con nuevo no identifica el mismo potencial. La palabra nueva tiene un potencial de 65. Para las personas que vean por primera vez el vídeo, no sepan a qué me refiero con potenciales, pues en el alfabeto español todas las letras desde la A a la Z tienen un potencial. La A sería 1, la B sería 2, la C sería 3, la Z 27. Esos son los números y a eso le llaman potenciales. Cada letra tiene un potencial. Entonces, si nosotros de una palabra, primero una letra, esa letra forma una palabra y esa palabra forma una frase, nosotros podemos sacar potenciales y podemos saber de manera más abstracta, que no esté condicionado a ningún concepto, qué es lo que nos está proporcionando esa letra, esa palabra o esa frase, ¿vale? Entonces, la palabra nueva tiene un potencial de 65 y una lupa de 78,65. ¿Qué quiere decir? El 65 nos está diciendo, el número 6 son potenciales. Tenemos potenciales para hacer algo nuevo. El número 5 es una lógica para darle a ese potencial con una lógica que administra ese potencial. Entonces, en algo nuevo, nosotros
cuando desarrollamos algo nuevo, cuando experimentamos algo nuevo, cuando manifestamos algo nuevo, cuando vivimos algo nuevo. Lo estoy diciendo de diferentes maneras para que veamos las posibilidades que tenemos de poder experimentar lo nuevo, que está entrando algo, una lógica nueva en nuestra vida. Nosotros podemos asimilar esos potenciales lógicos cuando nosotros nos abrimos a ejecutar eso nuevo, a vivir eso nuevo, a experimentarlo. La lupa, se le dice lupa porque, fijaros el nombre de una lupa. ¿Qué hacemos con una lupa? Con el objeto de una lupa. Pues con nosotros cuando ponemos una lupa, pues lo que hacemos es aumentar. Pues la lupa lo que hace es aumentar todavía más eso que nosotros de manera concreta tenemos conceptualizado. Nosotros a la palabra nueva lo hemos conceptualizado con algo que vamos a experimentar por primera vez. Entonces le ponemos la lupa y la lupa nos está informando 78,65. El 78, el 78 se lee como un error. Es un error de percepción. ¿Por qué el 78, la palabra error, suma 78? ¿Por qué es un error? Porque el 8 es un salto de octava, es como una sincronización que nosotros tenemos. Tenemos que sincronizarnos con nuestro origen, tenemos que conectarnos con el origen. El 7 nos está mostrando el ser original, nos está mostrando el valor. Entonces, ¿cómo nosotros a algo nuevo le sacamos un beneficio? Nos ayuda a transmutar algo, nos ayuda a integrar algo, nos ayuda a encontrar una capacidad nueva. Pues cuando nosotros le damos, nos atrevemos a experimentar eso nuevo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a un salto de octava, nos va a ayudar a incrementar, a conectar con el valor de nosotros y a ser consciente, nos ayuda a expandir la conciencia para conectarnos con nuestro valor. El valor es innato en nosotros, pero desde la perspectiva del humano, nosotros necesitamos ir viviendo esas tomas de conciencia para ir expandiendo la conciencia y ahí vamos incrementando esa capacidad, esa capacidad de asimilar el error. Cada error de percepción, cada vez que nosotros encontramos la capacidad de asimilar ese error, lo que nosotros percibimos como error, cuando lo asimilamos, capitalizamos ese error y encontramos pues el recurso, la capacidad o el aprendizaje que nos está proporcionando ese error de percepción. Entonces fijaros que y 65 sería 78,65, 65 es la verdad que se integra en una función lógica. Igual que hemos dicho al principio que la palabra nueva tiene un potencial de 65, su lupa también mantiene el 65. Asimila ese potencial lógico para que tu verdad, la verdad original, se integre con una función lógica en ti. Fijaros que lo nuevo, todo lo nueva, hago hincapié en eso para que no nos perdemos de la A que termina en a la O. La nueva lógica nos ayuda, nos está ayudando a conectarnos con la verdad. No mi verdad y tu verdad, sino la verdad que que converge con todos los algos. Cuando nosotros empezamos a incrementar nuestra conciencia, cuando empezamos a asimilar eh, pues el sentido lógico de las cosas, empezamos a darnos cuenta que, que nuestra percepción limitada de separación es el error, sigue siendo el error, la percepción de separación, la percepción de separación entre nosotros, la percepción de separación entre el ambiente, la percepción de separación en el clan familiar. Nuestra percepción de separación entre la jerarquía de la familia, de los abuelos, a los nietos, a los hijos, a los descendientes. Esa separación de percepción, que es una limitación porque la información está presente y viva en cada uno de nosotros, no hay separación.
lo único que nos separa es la percepción de la forma. Claro que yo veo a mi abuelo, claro que yo veo a mi abuela, claro que yo veo a mi tío, claro que yo veo al sobrino o al hijo, claro que se ve esa separación eh, de forma. Claro que pensamos distinto, claro que ejecutamos distinto, que olemos distinto, que nos expresamos distinto, claro que sí, pero dentro de cada uno de nosotros, en ese sistema familiar, los patrones y los códigos internos están ejecutándose dentro de cada uno de nosotros y están presentes y son los que nos condicionan a cómo nosotros nos vamos a expresar, cómo nosotros nos vamos a comportar y las decisiones que vamos a llevar a cabo en nuestro día a día. ¿Qué quiere decir lógica? Lógica quiere decir que es, pues cuando nosotros utilizamos la lógica en algo, utilizamos pues como una ciencia, como son unas leyes que necesitamos para entender y razonar pues lo que nos rodea a nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, para poder alcanzar pues eso, una verdad, para poder alcanzar un criterio, para poder alcanzar un razonamiento, para poder tener la capacidad, una capacidad de decisión, de ejecutar, de pertenencia. Entonces, nosotros cuando entramos en una lógica, eh, hay dos maneras porque todo en este planeta todavía lo experimentamos de manera dual. Experimentamos una lógica externa y una lógica interna, que es la misma, porque la lógica externa la causa la lógica interna, pero todavía estamos ahí como confundidos entre el exterior y el interior, entre lo que nos sucede o lo que sucede en el mundo y entre lo que nosotros interpretamos, perdón, que sucede en el mundo o que nosotros seguimos interpretando qué es lo que percibo del mundo. La palabra lógica tiene un potencial de 48. Fijaros que el 8 ya lo he dicho antes, que es una sincronización, y el 4 es el diseño. ¿Qué sería el diseño? Pues el diseño es como nuestra identidad, nuestra identidad. Todos los patrones que tenemos, es como si fueran las recetas que tenemos para nosotros actuar como estamos actuando. Tanto la receta que nosotros hemos ejecutado y hemos memorizado aquí, eh, desde la perspectiva de especie, como especie, una especie que se adapta a un medio, a lo que nosotros también tenemos diseñado como un ser nativo, un ser originario. Entonces tenemos toda esa información en nuestro diseño. Nuestro diseño, para nosotros, una perspectiva humana podría ser nuestra alma. Nuestra alma, que es ese campo cuántico donde toda la información pasa a ser memorizada, pasa a ser grabada. 48 desde la lógica se le denomina el diseño dinámico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos movimiento, necesitamos la percepción del movimiento en un tiempo. Nosotros aquí en el tiempo lineal percibimos el movimiento, percibimos el crecimiento, percibimos la evolución. Entonces, el 48 nos está marcando, la lógica nos está marcando un diseño dinámico, un diseño que se mueve, ese diseño que experimenta movimiento, dinamismo. Luego tiene una lupa de 58,08. Fijaros que si nosotros cerramos 808, necesitamos esas sincronizaciones, esas conexiones con el ser original para estar en punto cero, para resetearnos, para estar en el momento presente, para estar en el aquí y en el ahora. Todo lo que conocemos como que nos resuena la espiritualidad. Hay que estar presente, hay que vivir el aquí y el ahora, hay que fluir, hay que tomar respiración, hay que oxigenarse, todo eso es el punto cero. El punto cero, desde la lógica, es la conexión con sol, la conexión con el sol. El punto cero es conéctate con el gran codificador que es la estrella, que es el sol, que es el que regenta
nuestro orbital y los 9 orbitales de la galaxia, de la Vía Láctea que es la que pertenecemos. Entonces, 58 sería pues la administración de los sentidos lógicos para esa conexión de octavas, para sincronizarnos desde nuestra perspectiva humana sería una evolución, desde una perspectiva más amplia serían las puertas abiertas hacia conectarnos con nuestro eje, hacia conectarnos de una manera vertical hacia nuestro origen, a lo que pertenecemos. Pues hemos hablado mucho, bueno, he hablado mucho de darle una nueva lógica. He desarrollado desde la parte física, desde la parte humana y desde la parte más abstracta, desde la parte más abstracta, desde nuestro origen, desde la, la partícula, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo enlazamos esas dos partes para no seguirla viendo por separada, sino empezar a integrar, empezar a ver cómo integramos una nueva lógica en nosotros y ir viendo las escalas en las que tenemos que ir entrando en coherencia y en las que tenemos que ir observando y tenemos que ir asimilando cómo trabaja cada escala, porque cada parte de nosotros trabaja de una manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que mi plano físico trabaja de manera lineal, percibe el tiempo lento, percibe un tiempo lento que es el pasado, un tiempo medio que es el presente, un tiempo rápido que es el futuro. Esa es la percepción lineal que tiene. Luego, si vamos a una escala energética, en esa escala energética nosotros ahí percibimos desde el pasado, desde divergente percibimos las emociones son las que nos mueven, y desde una manera futura, desde una manera más rápida, desde un tiempo más rápido, percibimos que ese movimiento crea circuitos en nosotros porque las experiencias nos están suministrando pues potenciales nuevos y vamos alcanzando más velocidad, más incremento de conciencia. Luego vamos a otra escala que sería la escala de la percepción. Nosotros percibimos desde el pasado y utilizamos la herramienta de la mente para percibir el pasado y desde un futuro pues, entramos en conexión con nuestra intuición. Entramos en conexión con nuestra intuición, activamos nuestra antena, nuestra parte multidimensional y ahí nos podemos conectar con nuestro origen y podemos estar recibiendo y emitiendo pues todo lo que necesitamos para seguir en esta escala de la fisicalidad evolucionando y creciendo en conciencia. Luego iríamos a una escala del diseño, donde está desde una parte, podríamos identificarla como la identidad, podríamos identificarla como el alma. ¿Qué es el diseño? Pues ahí está todo lo que necesitamos para experimentar este viaje. Ahí está todo el mapa de ruta para experimentar este viaje. Subimos a otra escala que sería la quinta dimensión de todas las dimensiones que llevamos. Ahí está el sentido lógico. Ahí, conecto con una lógica para que le dé sentido a todas las escalas. Si subimos a la sexta dimensión, pues ahí encontramos todos los potenciales que necesitamos, las infinitas posibilidades que nosotros vamos a necesitar para desarrollarla en todas esas escalas. Y si subimos a a la séptima escala, ahí sería nuestro ser original. Nuestro ser original es como el programa que traemos para desarrollarlo aquí. Subimos a la octava escala, que sería la sincronización con todo sincronizado. El propósito, una escala 10 que nosotros lo nombramos como la creación, pues eh,
el todo se quiere crear en nada y crea un algo. Esto está un poquito difícil de comprender. Es como todo, todo nosotros le podemos decir el universo. Todo quiere reconocerse a sí mismo, quiere experimentarse a sí mismo, entonces todo que es nada, porque no es nada, se expresa en algo. Entonces, somos todos, sí, somos todos de manera original. Somos nada de manera de expresión, como nuestra alma se puede experimentar y se puede desarrollar en muchas formas. Somos muchos, no somos nada, porque nuestra expresión se va cambiando según la evolución que necesitemos. Pero nosotros sí nos manifestamos y sí nos experimentamos como algo. Somos algo experimentándonos. ¿Tenemos la capacidad de todo? Sí. ¿Tenemos la capacidad de nada? Sí. Pero somos algo. No somos ni aquí en el algo, podemos desarrollarnos de todas las posibilidades y sin embargo no ser ninguna posibilidad concreta. Parece un juego de palabras, pero si lo empezamos a asimilar de manera lenta, como se asimila todo, empezaremos a encontrarle un sentido lógico. ¿Qué es lo que nos deberíamos de preguntar para encontrar ese sentido lógico de manera particular? Porque necesitamos encontrar ese sentido lógico por nosotros mismos, no colectivamente, no hacia afuera. Hacia afuera hay mucha interferencia, sino vamos a empezar de a poquito, vamos a empezar con nosotros mismos. Si hay un cambio interno, vamos a ver un cambio externo. Pero si no empezamos a observarnos a nosotros mismos, cómo nosotros nos identificamos, cómo nosotros cuáles son nuestras referencias, cómo estamos referenciados, cómo nosotros nos contenemos a nosotros mismos, cómo nosotros desarrollamos marcos con nosotros mismos, que son marcos de contención, cómo nosotros empezamos a identificar esas escalas que os he dicho antes, esas partes, esos yoes de nosotros, esas realidades de nosotros, cómo nosotros esos cuerpos empezamos a integrarlos de manera coherente, de manera coherente, que sea cohesivo y que sea totalmente asimilable, en lo que haya una integración total de saber ver cómo yo me voy a desarrollar en cada escala. No puedo desarrollarme igual de manera física, concreta, que me voy a desarrollar de manera mental. O mi mente va muchísimo más rápido que mi fisicalidad. Mis emociones van muchísimo más rápido que mi expresión biológica. Entonces, fijaros cómo todo va enlazando, cómo todo lleva un sentido lógico. Decimos que el cuerpo no enferma. Sin embargo, nosotros creemos en la enfermedad, vivimos la enfermedad y experimentamos la enfermedad. El cuerpo no enferma, el cuerpo biologiza. ¿Qué quiere decir? Que mi biología se adapta al pensamiento. El que se distorsiona es la mente, se adapta al pensamiento y al sentimiento que va conjunto a ese pensamiento. Entonces, todo lo emocional que yo no puedo digerir, asimilar, transmutar, se solidifica en mi cuerpo, en mi estructura, en la estructura orgánica y biológica, y mi biología pasa a tomar el mando, mi biología pasa a reparar o pasa a equilibrar para darme esa información que yo necesito para recuperar otra vez el sentido lógico en mi vida, para recuperar otra vez la coherencia en mi vida. El cuerpo, nuestro cuerpo es el pasado, nuestro cuerpo es una tecnología, eh, pues una tecnología que está totalmente desarrollada para actualizarse a sí mismo. Cada 80 días somos un nuevo ser humano. Cada 80 días hay una renovación celular en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, esta tecnología, no necesita nada externo. Lo que necesita es que nosotros no interfiramos en él. Entonces necesitamos tener el agradecimiento y tener pues el observador a este cuerpo para nosotros estar al servicio de él.
porque Él está al servicio de nosotros. Voy a explicar esto un poquito porque parece que está como distorsionado también. Nuestro cuerpo es nuestro templo. Nuestro cuerpo es nuestro templo. Tenemos que cuidar del templo porque es el que nos ayuda a habitar pues la divinidad en él. La divinidad, la fuente, el origen, el innato, el creador, como lo queramos decir. Si no metemos ningún pensamiento que sea que esté muy distorsionado por el misticismo, mejor. Contra más neutral seamos, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo peso emocional a través de las creencias religiosas, místicas, eh, de dogma. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a tener un lenguaje más neutral, más conciso, con eh, nombrar y ordenar un poco la pertenencia y el origen en el que cada uno de nosotros esté ya identificándose o resonando, o esté despertándose o esté recordando. Entonces, para empezar a encontrar ese sentido lógico, esa nueva lógica en nosotros, debemos de autorreflexionar de manera personal. Entonces, la pregunta, ¿has observado qué lógica está operando en ti? ¿Qué lógica opera en ti? ¿Cómo tú te estás relacionando contigo y con el entorno? ¿Qué lógica utilizas tú para operar contigo mismo y con el entorno? Porque la realidad, todo lo que nos sucede, lo que nosotros decimos, la percepción que tenemos, hay que ver las cosas que nos suceden o las cosas que estamos experimentando o que estamos viviendo o que seguimos interpretando de lo que cada día nosotros recibimos como información. La realidad nos está ayudando a instalar esa lógica, a instalar ese nuevo sentido lógico que necesitamos, actualizar nuestro diseño que necesitamos. ¿Cómo nos está educando la realidad? Desde el futuro. Desde el futuro y desde el pasado, que nosotros todavía lo vemos separado, la percepción es que está separado, es ese plano lógico de la realidad. La realidad nos está educando desde el futuro, pero está moviendo también el pasado, está conectando con el plano lógico de la realidad. Necesitamos comenzar a comunicarnos lógicamente, pues aunque nuestra primera reacción sea interactuar de manera emotiva, ¿por qué? Porque nos quedamos atrapados por esas memorias del pasado, pero el futuro no está operando de manera emotiva. La realidad no se basa en lo emotivo, la realidad es neutral. La realidad del futuro, que es algo nuevo que viene, es algo nuevo que viene, que no está, que trae unos códigos para descodificarse. ¿Qué quiere decir? Pues nosotros vamos a captar la realidad, lo vamos a recepcionar con todos esos códigos que tenemos y tenemos que descodificar ese código para capitalizar ese pasado, para darle una nueva lógica a ese pasado, para crear algo nuevo, algo distinto. Por eso el futuro nos está proporcionando la capacidad que tenemos para descodificar esos códigos que ya están instalados como pasado en nosotros. Lo que vivimos ahora tiene una lógica previa. ¿Cuál es la lógica previa? Pues es necesario encontrar esa posibilidad de construir ese alcance de darle un nuevo sentido a lo que nosotros teníamos conceptualizado de alguna manera. Es volver a lo que he dicho antes, capitalizar ese pasado que se grabó de una manera, darle
una nueva versión, darle como oxigenar esa versión, darle expansión a esa versión para poder construir y poder percibir desde la linealidad, desde la fisicalidad, ese proceso evolutivo. Necesitamos renovar el diseño. Para eso necesitamos hacer pues ese volteo al pasado, esa revisión de lo que hemos vivido. Pues podemos empezar a examinar eh, de manera personal, examinar esa lógica propia que nosotros hemos tenido e incorporar también el alcance de la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando nos sucede algo, reaccionamos, friccionamos con una persona, con una situación o con un acontecimiento, friccionamos, ¿no? Reaccionamos. Si nos quedamos solamente con la lógica propia, con la interpretación que yo hago, poco alcance voy a tener ahí, porque me va a limitar esa percepción, me va a limitar esos códigos que yo tengo grabados, me va a limitar esas memorias en mí. Me voy a quedar atrapado en esa identidad emocional. Entonces, desde ese lugar emotivo, yo no tengo capacidad o tengo poca capacidad de poder alcanzar un alcance distinto, poder expandir mi conciencia, poder capitalizar ese pasado. Pero si yo integro el alcance del otro, si yo integro en mí el alcance del otro, pues ahí estoy incrementando, estoy capitalizando eso que me sucedió. ¿Qué suele pasar cuando tenemos miedo al cambio? Que estamos en una escala de yo más yo perfecto. Estamos conectados, estamos muy distorsionados porque estamos en el pensamiento mágico de la espiritualidad, de lo divino, de lo perfecto, de que yo puedo, que yo tengo, que desde una capacidad de alta, eh, pues, imaginaria. En la imaginación todo es posible. En la imaginación es yo pienso que puedo, yo pienso que voy a hacer, yo pienso que todo es fácil, porque lo pienso, lo imagino, y como lo imagino, lo pienso, para mí es fácil. Pero eso es eh, una escala en conexión con lo divino, en el que todo es posible. Pero si bajamos aquí a la fisicalidad, donde estamos experimentando. Aquí algo necesita, es muy importante conectar con su biología, con el cuerpo, y darle ese lugar a la tecnología del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que identificarme, tener esa autorreferencia de lo que soy, darme una identidad aquí para anclarme aquí con una identidad, pero saber qué es mi tecnología la que está recibiendo y captando todo lo que necesita para que esta identidad en este plano evolucione y vaya haciendo el trabajo que necesite, requiera en cada escala, para que siga expandiéndose en conciencia y em, pues creciendo en vibración. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos quedamos atascados y cristalizados en versiones de nosotros, eh, entramos en friccionar con el otro, con la situación, con la cosa, y es tu verdad y mi verdad. Y pum, chocamos y chocamos y chocamos y chocamos, porque tenemos que ver más allá de nuestros límites, incrementar qué es lo que el otro me está proporcionando. Y desde nuestras creencias no queremos que el otro nos diga. ¿Cuántas veces tenemos esas creencias arcaicas y limitantes de no cuentes nada? Bueno, frases lapidarias de
Los trapos sucios se lavan en casa, todo en secreto. Nos cuesta mucho trabajo confiar en el otro, abrirnos, volvernos vulnerables. Y, y en realidad es porque ni siquiera nos conocemos, no tenemos una identidad, no hemos creado un marco de identidad. Seguimos estancados quizás en la identidad del sistema familiar, quizás en esa versión pues cristalizada de infancia, de adolescencia. Tenemos todos dentro esas partes de nosotros, esa parte traumada del infante, esa parte enfadada del adolescente y esa parte consciente del adulto. Hasta que no seamos conscientes de esas tres partes, es importante saber que mi biología, mi cuerpo, me va a expresar esas partes. Saber leer el cuerpo hoy por hoy ya no es que sea para algunos que lo lea yo voy, es que es imprescindible que vayamos adquiriendo esa conciencia de saber leer nuestro cuerpo, saber escuchar nuestro cuerpo, saber atender nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos está dando información constantemente, constantemente. Cada acción que realizamos día tras día va a escribir algoritmo en nosotros. ¿Qué quiere decir algoritmo? Son instrucciones para realizar una tarea. Cada vez que nosotros tenemos que realizar una tarea, nuestra tecnología va a ir captando lo que necesita para ello. Esos algoritmos eh, se va a ir captando en nosotros a través de nuestro cerebro, lo va a identificar como impulsos eléctricos, se va a codificar y se va a interpretar en acciones o reacciones que hagamos. Y nosotros, con entre más atención debamos tener en cómo está actuando o cómo estamos actuando, cómo se expresa mi cuerpo. Mi cuerpo quiere ir hacia un lugar o no quiere ir. Es que, de verdad, atención al cuerpo y escucha al cuerpo. Cuando tu cuerpo se va hacia una persona o hacia una situación, hacia un lugar, va, va, el movimiento es hacia adelante, pero cuando el movimiento es hacia atrás, es porque el cuerpo ya te está diciendo eh, que no estás preparada o que algo hay de resistencia. Hay alguna resistencia y hay algo que mirar ahí. No quiere decir que el cuerpo te esté dando, te esté diciendo lo que verdaderamente tengas que hacer. No va por ahí. El cuerpo no miente, pero el cuerpo es fiel al pensamiento y a la creencia. El cuerpo te va a dar información de cuál es tu pensamiento, cuál es tu sentimiento y cuál es tu creencia a la que sigues siendo fiel. Entonces ahí, desde ahí, tú puedes ir limando esas asperezas, esos prejuicios y esos juicios que tienes hacia ti misma y lo proyectas hacia los demás a nivel inconsciente. ¿Qué hay en el inconsciente? El inconsciente, lo he dicho ya varias veces en varios encuentros, el inconsciente no es particular, el inconsciente es público. Es público. El inconsciente es toda la información que se capta. El inconsciente no reconoce ni lo real, ni lo simbólico, ni lo imaginario, no tiene moralidad. El inconsciente es información. Todo lo que se ha captado en información está ahí en el inconsciente. Nosotros a nivel consciente vamos recuperando, captando eh, pues esos programas que salen a la luz a nivel, a través de a nivel consciente vamos captando y podemos ir recuperando esos programas que salen a la luz y que nosotros podemos ir descodificando y podemos ir asimilando, comprendiendo y transmutando. Necesitamos entender, necesitamos transformar y necesitamos transmutar. Esto también lo hemos desarrollado en otros encuentros y si miráis los vídeos, hay un montón de vídeos colgados ya en Caminando hacia el Ser 8, donde podéis ver que desarrollamos todo esto de manera más amplia. Es importante observar para comenzar a leer esa expresión orgánica y biológica de nuestro cuerpo para poder administrar pues todo lo que nuestro cuerpo está captando. Nuestro cuerpo capta constantemente, capta
todo lo que hay en el ambiente que nos rodea, capta todo lo que hay en el sistema, tanto colectivo como familiar y como personal, como nosotros, donde nosotros nos estamos relacionando y con quién nos estamos relacionando. Todo eso también está captando información del ambiente. Recuerda que nuestro cuerpo es nuestro mapa de ruta, es el mapa del tesoro que tenemos. Entonces, pues ya te digo que va siendo urgente que empecemos a aprender a leerlo. Fijaros que he dicho que nuestro cuerpo es el mapa de ruta. Si nosotros miramos de una manera más, observamos de una manera más concreta, nuestro cuerpo está desarrollado entre mamá y papá. Ma, pa. Nosotros ponemos ma, pa. Es nuestro mapa de ruta. Nosotros tenemos información 50% de mamá, 50% de papá, pero también ahí tenemos información de todo, de la generación, hasta 8 generaciones. Tenemos el 25% de los abuelos, el 15% de los bisabuelos, así hasta 8 generaciones. Fijaros cómo no hay nada separado de nosotros, todo es información. Cuando nosotros entramos en contrastar nuestra verdad y la verdad del otro, podemos ver que mi verdad y la verdad del otro a lo mejor no converge, no es la misma. Ahí nos podemos dar cuenta de puntos ciegos que quizás nosotros no habríamos, no nos habríamos percatado nunca. Entonces, rechazar al otro es rechazar esa posibilidad que hay dentro de nosotros de poder descifrar ese código interno que se ha activado en nuestra información. Estoy hablando de manera así más técnica, pero creo que se puede entender fácilmente cuando decimos, pues, rechazamos a una persona porque decimos o juzgamos que es tóxica en nuestra vida. ¿Por qué decimos que es tóxica en nuestra vida? Porque nos está mostrando algo que hay sin resolver en nosotros. En algún momento de nuestra vida estamos experimentando o estamos eh, sintiendo a través de nuestra identidad emocional alguna resistencia de alguna situación que nos recuerda de manera inconsciente, pues uno de nuestros traumas. Sabemos que un trauma es un golpe. Cuando tenemos un trauma, un golpe, pero eh, en nuestro campo emocional, un trauma es alguna información emocional que se ha quedado cristalizada. Pues quizá hemos vivido desde pequeño nuestra percepción de abandono, quizá hemos vivido alguna situación de violencia, quizá hemos crecido en un ambiente irascible, quizá nuestra situación ha sido pues carente o injusta desde el marco de percepción de un niño. Un niño ha ido captando, interpretando a mamá y a papá el ambiente. Y también de manera ilusoria ha ido creando una necesidad y una expectativa de cómo me gustaría que fuera papá, cómo me gustaría que fuera mamá, cómo me gustaría que fuera el ambiente y cuál es lo perfecto y que yo necesito en este momento. Todo eso que se ha grabado a nivel emocional se queda instalado como asuntos pendientes. Cuando el niño llega a la adultez, pues el adulto está pues recibiendo toda esa información y proyecta fuera esa realidad para fastidiarnos, no, para vivirla, recrearla y poder sanar esa parte, poder quitar esos juicios, poder eliminar o comprender eso que necesitó o que juzgó o que sentenció o que mm, decretó que no iba a vivir o que no. Es, mm, lo decimos de manera, bueno, esta palabra también nos va a llevar mucho a lo místico, pero
como ese karma. El karma no es ni bueno ni malo, el karma es volver a repetir otra vez los mismos acontecimientos que se repite como bucles en el tiempo para poderlos comprender, para poderlos transformar y para poderlos transmutar. Entonces, vamos a partir para entender esto de que nosotros tenemos esa escala de el origen, ¿vale? Procedemos de un origen. ¿Qué es un origen? Un origen es un principio, un nacimiento, una raíz, una causa de algo. Algo nos ha causado. Entonces, nosotros somos el efecto de esa causa. A ese efecto de esa causa se le llama destino. Hay un origen y nosotros como destino nos alejamos de ese origen, esa es la percepción. La percepción que tenemos que nosotros procedemos de un origen y nosotros experimentamos ese viajero en el tiempo que se aleja de ese origen, se aleja de ese lugar. El origen nos lleva a un destino y para nosotros experimentar ese destino, pues nosotros lo focalizamos en algo. Ese algo es el propósito. ¿Qué quiere decir el propósito? El propósito es aquello en lo que yo eh, proyecto mi intención. Pues tengo propósito de aprender a hablar inglés. Pues tengo un propósito de ser, no sé, no se me ocurre ahora. Tengo propósito de ser científico. Tengo propósito de ser médico. Entonces, el propósito es algo que nuestra percepción lineal ve hacia adelante. Delante de nosotros, en el plano físico, nosotros nos proponemos algo, es como una meta que tenemos que llegar. Entonces, nosotros venimos de un origen, ese origen crea un destino, por eso decimos, nuestro destino está escrito. Nuestro destino está escrito, sí, pero se puede ir renovando, se puede ir actualizando, sí, claro que sí, se puede ir actualizando en el momento que yo voy recordando cuál es mi origen, en el momento que me voy alineando con mi origen. Entonces, ese propósito que es previo a la existencia es el que me marca mi mapa de ruta. Pero nosotros aquí en la fisicalidad, nuestro propósito que nosotros vemos de manera lineal es el propósito en el que yo tengo mi mapa de ruta. O sea, mi destino, yo creo que yo voy a ver el propósito. Yo creo que sé lo que se requiere de mí. Yo creo que sé lo que necesito, lo que es bueno y es malo, porque todavía estamos en esa polaridad de lo bueno y de lo malo. Desde la fisicalidad nosotros ejecutamos así, nos guste o no nos guste, ejecutamos de manera dual, ejecutamos en esas polaridades, rechazamos un polo y aceptamos uno, porque todavía estamos muy atrapados en la identidad emocional y la identidad emocional lo que no comprende lo rechaza. Y entonces integrar eso necesita un proceso, un tiempo, una asimilación. Entonces va de a poquito. Que no me pierda del hilo. Origen, destino, lineal, un destino en proyección, algo hacia adelante, una meta que yo me propongo, y origen de manera vertical, y también tenemos un destino previo de manera vertical, de manera nativa. Bueno, vamos a ir abriendo esto. Voy a beber un poquito de agua. Vamos a abrir esta posibilidad, ¿vale? Porque os voy a mostrar que las dos posibilidades son totalmente integrativas, las dos posibilidades, la del nacido y la del nativo. Así no vamos a luchar más, no vamos a querer estar en Dios más Dios, yo perfecto, en la divinidad, y vamos a quitar todas esas creencias que son techos para nosotros y vamos a ir ordenando eh, la realidad. Vamos a ir ordenándonos con la realidad, no con la verdad, sino con la realidad, con lo que estamos percibiendo y captando, que es lo que se está transparentando ya en este momento. El destino es lo que lleva a cumplir un propósito, ¿vale? Son las cosas que nosotros nos proponemos. El destino no es el futuro, es el pasado.
¿Por qué decimos que el destino no es el futuro, es el pasado? Porque es el que nos empuja a avanzar de manera lineal. ¿Qué quiere decir la manera lineal? El yo, personalidad. El yo se le nombra yo inferior y el yo superior, pero ya la palabra inferior y superior es como ahí hay un concepto de valor. Es como el superior está por encima y es mejor, el inferior está por debajo y es peor. Entonces origina, hay un poquito como de rechazo, porque se compara. Entonces, vamos a hacerlo todavía más fácil. Hay un yo, una identidad emocional. Esa identidad emocional vive en la línea del tiempo. Desde nuestra perspectiva humana, vive en la línea del tiempo. ¿Tiene un origen? Sí, tiene un origen, pero la percepción es, yo creo, porque tengo amnesia de mi origen, y yo creo que mi origen es desde que yo tengo uso de razón, desde que yo estoy en el vientre de mamá hasta el día de hoy. Ese es mi yo de identidad emocional, ¿vale? Este destino es sobrevivir. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aquí, yo quiero sobrevivir y quiero adaptarme al medio. Entonces, nosotros pasado, presente y futuro, nuestro propósito es sobrevivir. Nuestro propósito aquí es sobrevivir, nuestro propósito aquí es aprender, desarrollarnos, expandirnos, crecer, adaptarnos al medio. Entonces estamos en esa etapa desde la supervivencia a la vivencia. Ese es nuestro desarrollo aquí en el espacio y el tiempo como yo, personalidad. Ahora vive el yo personalidad vive en la línea del tiempo, vive en el avanzar hacia afuera, vive en seguir a la manada y vive en la interpretación de la evolución de la especie. Está bueno, ¿no? Está bueno, coincide y se le da un sentido lógico. Tenemos un sentido lógico a esa parte lineal de cuerpo físico que vemos y que sentimos y nos identificamos con el cuerpo físico, nos identificamos con el campo energético, nos identificamos con el campo emocional, nos identificamos con el campo mental, nos identificamos con el alma, con la parte espiritual. Todo eso entra dentro de la línea que ya más o menos lo tenemos como comprendido, como estamos asimilando, como que lo estamos entendiendo y lo estamos pues integrando en nosotros. Y ahora tenemos la otra parte. La otra parte es del yo superior. ¿Qué quiere decir el yo superior? Quiere decir ese origen, ese espacio que está en el espacio, el origen, el universo, ese espacio que baja con un propósito, el destino de encarnar en un alma y desarrollarse en un cuerpo. Entonces, ese propósito es bajo desde el espacio y el propósito es el tiempo. Voy a experimentar en un espacio-tiempo. Los dos utilizan el tiempo y el espacio. Cuando nosotros estamos en la verticalidad, pues aquí, cuando estamos en la tierra, queremos y sabemos que pertenecemos al cielo. Decimos, yo vengo del cielo, yo vengo del espacio, yo pertenezco al creador, al universo, soy parte del universo, soy luz, soy energía, todo eso entra dentro de la expresión y cómo nosotros nos desarrollamos. Si lo miramos desde el origen, pues desde el origen yo como creador me quiero experimentar a mí mismo, me desarrollo empiezo a desarrollar un destino con un propósito, tengo un propósito previo para experimentarme en un tiempo específico. Está bonito las dos, están bien las dos, tanto en lo horizontal como en lo vertical, porque es lo que estamos haciendo. Vivimos en el yo superior, es vivir hacia adentro, encontrar toda la información dentro de nosotros, ejecutar y conocernos y entrar en coherencia, en autorreferencia y en conexión con mi yo superior y seguir el patrón, los patrones de nuestro pacto 30 en este planeta, orbital 3, seguir ese pacto que es previo porque estamos
conectando con el nativo. Y si yo estoy en la fisicalidad, estoy en horizontal, también está bueno que yo me identifique aquí con la forma y que tenga un propósito para un destino. Las dos partes llevan su verdad. Las dos partes son coherentes y las dos partes forman una, porque es la conexión con nuestro origen. Es la conexión con nuestro origen, es la conexión con mi percepción y con mi ser original. Conecto con el origen es ir hacia adentro y es entrar en esa coherencia interna, en esa conexión del tiempo y el espacio, en ese concepto que hemos leído y que hemos experimentado de conéctate con tu yo superior, conéctate con tu parte espiritual, conéctate con esa parte iónica, esa parte antimateria, cuando lo eras todo y no eras nada. Conéctate con esa parte antimateria, que no tiene forma. Entonces, los que viven, los que viven conectados con ese yo superior tienen el tiempo como herramienta, porque saben que son contenedores, contenedores. El cuerpo lo utilizan como un contenedor donde el tiempo le va a permitir un montón de experiencias, donde va a tener un montón de conocimiento, donde el cono y el cimiento tienen un sentido, tienen un propósito. El cimiento es el cuerpo y el cono es todo lo que yo experimento, todo lo que yo puedo conocer de aquí y toda la información que yo voy a captar y voy a experimentar. Entonces, la fuerza que nos permite movernos entre el tiempo y el espacio es la gravedad. Entonces, somos seres gravitatorios. Podemos movernos en el espacio y en el tiempo porque somos el conjunto de espacio y tiempo. Nosotros somos la expresión del conjunto del espacio y el tiempo. Cuando nosotros decimos todo, nada y algo, esas tres separaciones, que en la lógica global convergente sería el plano 7, el plano 4 y el plano 1, el plano 7 sería el origen, la perfección. Yo más yo, perfecto. Es todo. El origen es todo. Ahí están todas las posibilidades. La nada sería el plano 4, sería el plano del diseño. Ahí está la identidad. Mi identidad, ¿con qué me identifico yo? Ahí hay un diseño, pero ¿con qué me identifico yo? Ahí empiezan los techos y los límites de percepción y los puntos ciegos, porque un punto ciego quiere decir cuando yo no puedo ver más que mis propias creencias, cuando yo no puedo ver más que la manera que yo tengo de, bajo mi moralidad, bajo mis intereses, bajo mis deseos y también en el marco de el ámbito en el que yo estoy y con las interferencias que yo tengo punto ciego, no puedo ver más. Entonces, no veo nada de todas las posibilidades. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con todo, estamos en el imaginario. Y el imaginario gratuito. ¿Puedo hacerlo todo? Sí. Tengo la intención de esto, la intención de aquello. Que me gustaría viajar aquí, ver esto, ver lo otro, hacer lo otro. Estar aquí, estar allí, tener. Ahí lo puedes tener todo, porque estás en el imaginario. El imaginario es gratuito. Entonces es ese globo de helio que se sube con la imaginación. Lo puede tener todo, puede construir todo en el imaginario. Pero no hay nada la fisicalidad. Y ahí está también cuando nos confundimos es que no sé nada, es que no tengo nada, es que nada me sale bien, es que nadie me comprende, es que nada fluye o resuena conmigo. Ahí es donde nos identificamos en la identidad emocional. Ahí es donde nos perdemos también. Entonces, no somos todo y a la vez somos todo, no somos nada y a la vez somos nada, pero nosotros nos tenemos que identificar con el algo, con la parte, el plano uno, la fisicalidad, lo concreto. Algo viene en un espacio-tiempo a experimentarse. Entonces está la experiencia, esta es mi ubicación, me tengo que autorreferenciar aquí. Yo no me puedo autorreferenciar en el todo, ni en la nada, porque entonces me pierdo como un globo de helio, me pierdo.
me pierdo en mi imaginario, me pierdo en mis realidades, me pierdo en mis percepciones, me pierdo en mis interpretaciones. Y ahí empiezo a sufrir. ¿Por qué? Porque no me ubico, estoy como fuera de rumbo. No entro en coherencia, entro en una coherencia externa, pero no interna. ¿Qué es la coherencia externa? Pues quiero ser, eh, seguir a la manada. Entonces voy a estar en resonancia con los grupos que creo, como estoy perdido, que me van a contener. Entonces me contendrán em, este grupo, me contendrá este grupo que a lo mejor es la familia y me quedo ahí atrapado en el sistema familiar. A lo mejor es el social y me quedo atrapado en el sistema social. A lo mejor me aíslo y me quedo atrapado en el aislamiento y me vuelvo un ermitaño. No estoy juzgando nada, estamos hablando, estoy desarrollando lo que puede pasar y lo que nos sucede, nos suele suceder, por eso sufrimos. El dolor es inevitable aquí en la forma. ¿Por qué? Porque todo cambia constantemente. Entonces, mientras te adaptas o no te adaptas, puedes tener esa fricción, puedes sentir ese dolor, pero el sufrimiento es opcional. Sufrimiento es que tu decisión está totalmente conectada con el campo emocional y desde el campo emocional no tienes perspectiva. Estás atrapado en ese punto ciego, no tienes luz, no tienes luz. ¿Por qué? Porque hay muchísimas creencias que siguen financiando, hay muchas heridas emocionales ahí, hay muchos traumas ahí, hasta que no se abre el trauma y es lo que nos cuesta. Nadie quiere entrar ahí en lo emocional, nadie quiere sentir dolor y nos apegamos a situaciones, a cosas o a personas porque no queremos sentir el dolor, queremos compartir el dolor. ¿Y qué hacemos? Que proyectamos ese dolor que tenemos en la otra persona y se vuelve pues toda una fricción, todo un sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay comunicación, ya es tu verdad y mi verdad, tu techo y mi techo, tu pared y mi pared. Y ahí lo único que hay son golpes y golpes y golpes y golpes y golpes y más trauma. Entonces, ahí estamos avivando el trauma, ahí estamos financiando el trauma, ahí estamos alimentando el trauma. Entonces, cuando nosotros entramos en esa conexión interna, en el que tomamos esa autorreferencia, lo primero que tenemos que ver es desde qué lugar estoy yo, en qué lugar estoy yo, cuál es mi función, porque mi función es el peso de todas mis experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo todas mis experiencias y las llevo a conectar con el propósito, ahí me doy cuenta que todo lo que he vivido en el pasado construye ese futuro. Cuando nosotros tenemos esa autorreferencia, primero vamos a observar si nosotros tenemos ese marco para tener instalada nuestra autorreferencia. Tenemos un marco de identidad o nuestro marco de identidad no está construido. ¿Qué quiere decir que no esté construido mi marco de identidad? Pues quizás me veo con la imagen de niña, quizás me he quedado atrapado en esa niña, con ese niño perdido, en ese niño que necesita mamá, en ese niño que eh, mm, tiene expectativa de que mamá o papá cambien, o tiene miedo a que mamá y papá cambien, o tiene miedo a que mamá y papá no lo quieran, o tiene miedo a que mamá y papá no sigan conteniéndolo. Entonces hay que identificar, yo todavía necesito la contención de papá y de mamá. ¿Sigo siendo un niño o soy un adulto? ¿O creo y construyo ese marco? Porque tengo que construir ese marco de identidad. Para construir ese marco de identidad tengo que conocerme sin sin la mirada de papá y sin la mirada de mamá. ¿Cómo me conozco sin la mirada de papá y sin la mirada de mamá? Dejando de ser fiel a esas máscaras que yo me pongo para ser querido por papá y por mamá, por necesidad de ser aceptado por el sistema.
eso no quiere decir que venga ahora, yo ya no le hablo a mi padre, yo ya no le hablo a mi madre. No, es que tendemos a polarizarnos. Ah, pues tengo que soltar a papá y mamá. Me desapego y lo olvido. Es que el desapego no quiere decir dejar de amar y dejar de pertenecer. Tenemos también mal entendido el desapego. El desapego no es venga, rechazo todo, me aíslo de todo. No, el desapego es aprender. A veces necesitamos alejarnos de nuestro ambiente para encontrarnos. Eso es otra cosa diferente. Tomar distancia para construirte, para reconocerte, porque es más fácil cuando no tienes eh, interferencia. Es más fácil salir de un lugar donde tenemos muchas interferencias para construirnos de nuevo, construirnos en un lugar donde es más fácil estar para uno mismo, reconocer qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus deseos, qué, qué es lo que estás dispuesta a aprender, a desarrollar, qué es lo que te da miedo, qué es lo que te se da de manera fácil, conectar con tu creatividad, empezar a reconocerte a ti, construirte tú. Pero si tú no estás construido, tú no tienes marco para tener esa autorreferencia, ¿cómo vas a tener ese espacio de autorreflexión, de autoconciencia, de autocuidado, de autocontención? Si tú no te puedes contener a ti mismo, ¿cómo vas a compartir con un otro esa contención? ¿Cómo te vas a relacionar con un medio si no tienes un marco para contener esa identidad? Entonces, empecemos por observar que nuestra función aquí es tener un marco para que nuestro plano de la identidad tenga donde posar de alguna manera todo ese contenido. Entonces, todo ese contenido viene de nuestro pasado. Nuestro pasado nos va a dar esas memorias del contenido. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado, el pasado se olvida, el pasado ya pasó, el pasado no, el pasado ni se olvida ni pasó, porque los tres tiempos están habilitados siempre y constantemente. No hay separación, son tres tiempos que es el ahora. El ahora está identificado en esos tres tiempos. Lo que pasa es que lo vemos de manera lenta. Entonces, el pasado nos da siempre herramientas, nos brinda siempre herramientas, herramientas que se utilizó en un momento de tu vida, situaciones que se vivió en un momento de tu vida, códigos que están codificados de historias que no se pudieron complementar o historias que no se pudieron comprender y siguen heredándose a nivel de afinidad familiar. Entonces, por eso repetimos situaciones, acontecimientos, circunstancias emocionales que se vivió en la familia. Entonces, venimos a reparar y a equilibrar toda esa información a nivel familiar. Eso es uno de nuestros propósitos aquí, el equilibrar todo eso que se queda en herencia, en sentencia en la familia. También a nivel colectivo, a nivel de ambiente, a nivel de especie, y también el propósito de conexión con nuestro pacto previo, que sería el personal, el individual. Entonces, toda nuestra información, nuestras experiencias, tanto propias como ajenas, son las que nos están ayudando a expandir nuestra conciencia. Y nosotros a eso lo percibimos como la evolución de la especie. El yo personal, el yo de la identidad, pues ve la realidad en el espacio y el tiempo. El yo superior ve la realidad en el tiempo y el espacio. Sabe que es un contenedor con un tiempo y espacio. El yo inferior o el yo identidad o el yo personal es al revés. Lo ve desde el espacio y el tiempo. Sabe que viene de un origen, de un Dios. ¿Cuántas creencias hay? Ay, que Diosito me ayude. Ay, que Diosito me quite. Ay, que Diosito me dé. Esa creencia que está en el diseño
ese, ese diseño que está como creencia, que es falso, ese diseño es falso de ese Dios que nos da, nos proporciona, nos quita. Ese diseño es falso, pero todavía está instalado en nosotros. Es una creencia que está instalada en nosotros. No estoy diciendo que haya un origen y que haya un creador, pero nuestro sistema de pensamiento cree y piensa y ha diseñado un Dios alejado de nosotros, un Dios con forma de hombre, de mujer, un Dios con moralidad, un Dios con juicio y que nos tiene castigado, un Dios superior. Eso es lo que es un diseño y eso está obsoleto y no existe. Es una creación que nosotros hemos interpretado. Entonces, ¿por qué la personalidad se basa en el tiempo? Porque se basa en su línea, en el tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Se mueve hacia un destino a través del tiempo y condicionado por un espacio, condicionado por el ambiente. Se adapta al ambiente. Entonces, se proyecta siempre hacia el futuro, se proyecta siempre hacia adelante, hacia el futuro. ¿Cuántas veces decimos, no, no, hay que seguir adelante, hay que seguir el camino? Caminante, se hace camino al andar, hay que seguir el camino. Si te caes, te levanta, pero no dejes de creer en ti, no dejes de... Esas son las palabras y ese son el aliento y ese es como el destino y el propósito que nosotros proyectamos hacia el futuro, hacia adelante. Es como que el futuro está adelante y yo tengo que llegar hasta hacia él. ¿Y qué hago? Que arrastro mi pasado. Arrastro mi pasado, voy construyendo ese futuro con todo lo memorizado del pasado. Vive repitiendo su pasado constantemente. Por eso se repiten los acontecimientos, por eso repetimos las mismas situaciones, las mismas cosas. Y cuando tenemos el observador más atento, podemos ver cómo ejecutamos idéntico. Idéntico, las situaciones emocionalmente se viven idénticas, a lo mejor el escenario cambia, pero las situaciones son lo mismo. Llega una persona y repite lo mismo, y llega y repite lo mismo, y llega y repite, hasta que no se corta eso, hasta que no se para eso y hasta que no se ve luz de repetición de frente. Y para ver el luz de repetición tiene una persona que reconocer dónde está errado. ¿Dónde está errado? ¿Dónde está el error de percepción? Está totalmente absorbido por la identidad emocional. No puede ver más allá que eso. Se posiciona en su verdad, se posiciona en su sentir y se posiciona en su interés de querer conquistar y conseguir ese futuro imaginario que cree que necesita para desarrollarse de manera más expansiva o evolucionar o como salvavidas de ese sufrimiento, ese dolor. Entonces, fijaros que encontrar una nueva lógica para nosotros es poder eh, ordenar todas las piezas de nuestro puzzle personal. A más capacidad de observación, a más atención y contemplación, más vas a poder captar la información del ambiente, más vas a poder ordenar las fichas de tu puzzle, más sentido le vas a dar, pero un sentido más convergente, que converge con todo, que te conecta con todo, que todo en la realidad, tú puedes ver las señales que te está dando la realidad, puedes ver, tener más coherencia para decidir y elegir de nuevo cuál es el camino, por dónde es el camino y ir construyendo ese camino, porque no hay un destino, como he dicho antes. Nuestra percepción de que hay un destino escrito es porque seguimos dándole al pasado eh, todo, seguimos utilizando ese combustible del pasado para seguir proyectando el futuro. Pero cuando nosotros nos conectamos con esa verticalidad, podemos capitalizar ese pasado e ir construyendo y construyendo ese regresar a casa.
donde nunca jamás nos hemos separado, pero nuestra percepción y nuestra experiencia de eh, desdoblamiento del tiempo, de experimentación, lo estamos experimentando así, lo estamos percibiendo así, lo estamos viviendo así, de esa manera. Pues si no tenéis ninguna pregunta, las personas que están aquí, si no tenéis ninguna pregunta, vamos a despedirnos, que hoy es día 29. Wow, el 29 pues está hablando de la conexión con un circuito con propósito, una creación con propósito, propósito de los circuitos. Entonces hoy el identificar el origen, el todo, la nada y el algo y saber dónde estamos nos va a servir mucho para ir soltando creencias que nos están limitando. Para dejar de decir, soy energía, soy energía, soy energía. Sí, somos energía. Tenemos un campo energético. Sí, tenemos un campo energético. Pero somos conciencia. La conciencia es lo que el universo es conciencia. El universo no es energía, el universo es conciencia. Y la conciencia se experimenta, se empieza a bajar, a expresarse eh, desde la conciencia a la mente. La mente es el instrumento de la conciencia. La mente a la mentalidad a la percepción al sentimiento, el sentimiento a la energía y la energía nos proporciona el movimiento, el dinamismo. Entonces, es saber que es un embudo donde todo está coexistiendo a la vez, donde todas esas partes se está experimentando, está bajando, está interactuando en vibraciones distintas donde se expresan de manera diferente. Pues vamos a despedirnos con nuestra frase. Voy a buscar 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29. Y la frase de hoy es posible dejar a un lado el mundo. Dice, es posible dejar a un lado el mundo del egoísmo. No por rechazarlo, no por rechazo, sino como los niños cuando dejan un juguete para jugar con el otro. ¡Wow! Yo creo que viene muy al hilo de lo que hemos estado hablando hoy. Una nueva lógica. Dale una nueva lógica a tu vida. Dale un nuevo sentido a tu vida, un sentido más coherente. Que no esté atrapado en el juego de un niño, sino que el niño se permita soltar y coger y soltar y coger porque todo y nada está para el algo. Pero el algo es el que tiene que saber entrar en esa coherencia interna. No quedarse en la coherencia de la personalidad emotiva, porque entonces se va a ser dependiente o codependiente de manera pues distorsionada, donde va a sufrir por no querer soltar o va a querer soportar algo por querer contener algo que cree que necesita, va a vivir entre la necesidad y la expectativa. Entonces, ¿es posible dejar a un lado el mundo del egoísmo? Sí, es posible. ¿Sabes por qué? Porque en realidad el egoísmo, la palabra egoísmo, fijaros, ego, si lo ponemos al revés, es geo, es tierra. Nosotros pertenecemos a la tierra. Somos parte, la tierra no es algo que nos contiene a nosotros, no, nosotros somos un sistema que pertenecemos a la tierra. Una vez que estamos aquí, nosotros formamos parte de la tierra. Es como si fuéramos un vellito de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos captando con nuestra antena información y le estamos dando información a la tierra. Nosotros, la tierra está
todos le servimos a la Tierra, porque la Tierra está eh, mm, captando, recibiendo toda nuestra información. Entonces, por eso, al ser un ser de mayor conciencia, 365 grados, esférico, fijaros toda la capacidad de información que necesita. Entonces, nosotros somos como las neuronas de la Tierra que le damos información. Entonces, todo ser vivo que habite en este planeta Tierra, le sirve a la Tierra, le proporciona información a la Tierra. Por eso la Tierra, que es un ser vivo, va evolucionando gracias a que todos somos un sistema y todos estamos de manera consciente o inconsciente ejecutando un servicio para la Tierra. Entonces, Geo en la Tierra y mismo nosotros mismos, Sol, Mi, la letra Mi, somos nosotros. El Sol es cero, el cero es el oxígeno, el punto cero para mí. Entonces, el egoísmo, que nosotros lo tenemos conceptualizado como algo muy errado, ay, pensar en ti es ser egoísta, tienes que vivir para los demás, eso es lo que nos enseñó la religión. Pon la otra mejilla a tu hermano, vive para los demás, tienes que compartir todo, pero ¿desde qué lugar nos han condicionado? Desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad, desde lo impuesto, desde el castigo, todo eso está memorizado en nosotros. Entonces, egoísmo, eh, quitándole el juicio a ese concepto de palabra, es conéctate con el centro mismo de la tierra, como parte de la tierra. Jálate aquí, anclate aquí, soy parte de este sistema, pertenezco a la tierra. Soy un experimentador, soy un viajero del espacio y del tiempo que estoy aquí anclado. Mi alma está anclada aquí a la tierra para un servicio, para un propósito. Entonces, ¿es posible dejar a un lado el mundo del egoísmo? Sí, cuando nosotros no conceptualizamos el egoísmo como una idea, sino le damos un sentido. No por rechazo. No rechazamos ser egoístas, no lo juzgamos, no lo acondicionamos, no lo conceptualizamos, no le damos una interpretación que solemos, nuestra percepción lo solemos interpretar, entonces nos quedamos cegados en esta interpretación, sino como niños, como la inocencia que todos somos, cuando deja un juego para jugar a otro. El niño que viene a experimentar cómo una criatura y empieza a desarrollarse como un adulto del espacio y el tiempo. Pues ese niño que está conectado con la inocencia, pero a la misma vez eh, tiene coherencia y conciencia de que aquí vino a experimentar. Entonces, la inocencia, el origen, el innato en nosotros, es el que coge el mando, es el que coge el mando de, no lo dejamos a la identidad del nativo, sino es el que coge el mando de este vehículo y es el que empieza a seguir las coordenadas que la realidad le está administrando para seguir siendo útil a esta percepción de evolución, a este pacto 30 de ir evolucionando, ir recordando, ir regresando a esa percepción de separación. Entonces, pues ya me despido. Muchísimas gracias a los que están aquí presentes. Gracias por vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Gracias por vuestro apoyo, por estar cada semana aquí. A las personas que vean luego en diferido este encuentro, muchísimas gracias. Si os sirve, si estáis sintiendo que podéis poner en práctica, aunque
aunque son los vídeos largos, aunque desarrolle muchos temas, aunque a lo mejor haya cosas que no entendáis o que yo no puedo desarrollar de una manera más fácil porque estoy aprendiendo a comunicarlo de la mejor manera que sé. Si algo resuena en vosotros, yo os pediría que insistierais, aunque os pongáis los vídeos trocitos a trocitos porque son largos. Pero mm, si nosotros tenemos una intención y tenemos una práctica quiere decir que es como cuando tú quieres ir al gimnasio. eh, si tú no tienes un compromiso y tú no tienes una disciplina y estás coqueteando de aquí, de allí, de aquí, de allí, pues estás más abierto a seguir perdiéndote que a enfocarte. Necesitamos foco. Donde pones el foco de atención es lo que germina. Pon el foco de atención con lo que resuene y empieza en una línea y ese camino se irá abriendo de manera natural y se irá expandiendo en resonancia con lo próximo que tenga, que estés preparado para seguir asimilando e integrando en ti. Muchísimas gracias, buen veranito, que disfrutéis. Os recuerdo que el mes de agosto estamos de vacaciones. Leer, cantar, bailar, conectar, salir a caminar, meditar, orar, eh, escucharos, atenderos, observaros, eh, reír, disfrutar y tener siempre el observador ahí, la conciencia, ser compasivo con nosotros mismos, saber que estamos en este planeta para errar. Aquí venimos a admirar el error y aprender de él y, y tratarnos de la mejor manera que podamos, porque el amor es lo único que nos mantiene en esta conexión gravitatoria. Tenemos un cuerpo aquí, cuidemos de él, atendámoslo y también os diría que bebierais muchísima agua. El agua del grifo es agua muerta. Aprender, hay muchísima información en internet, cómo se puede potenciar el agua, cómo utilizar el agua con agua de mar, también buscar información, pero os aconsejo que es muy importante hidratarnos bien, meter mineralización en el agua porque necesitamos sales para la conectividad de la antena, comer alimentos que sean de la tierra, que vengan, que hayan crecido bajo el sol, que tengan esos fotones del sol, comer esos alimentos y si son crudos, mejor que mejor. Tomar el sol, eso que dice, no, no hay que exponerse al sol, el sol es malo, hay que ponerse un montón de pantallas de protección, no sé qué. Caminar junto al sol, ser coherente, porque si nos vamos a exponer al sol ahí y nos achicharramos, ser coherente, sobre todo la coherencia, pero paseos en la naturaleza, eh, aceptar que formamos parte, que gracias a esa estrella, al sol, nos está proporcionando todo lo que necesitamos para poder tener aquí, crear aquí toda nuestra información para experimentar aquí. Entonces, pertenecemos a la Tierra, eh, también pertenecemos al Sol, aprender a ver no al Sol como una bola de fuego, sino como una estrella a la que nos está suministrando los códigos que necesitamos para evolucionar y, y divertiros y pasarlo bien y que no se os olvide sonreír. No hay nada que sea más importante que, que el amor que tenemos, que ser honestos con nosotros y pues entrar en la coherencia interna. Besos, nos vemos la semana que viene. Ay, no, perdón, la semana que viene no, nos vemos en septiembre, el día 2 de septiembre y que seáis muy felices. Chao, gracias.